vida de Marcos Rodríguez. No sé quién la conoce. ¿Quién conoce a Marcos Rodríguez? ¿Alguien conoce a Marcos Rodríguez? Sí. Marcos Rodríguez Pantoja. Es tan insólito este hombre que nació en España, en Córdoba, España. Dice su historia que vivió 11 años fuera del entorno natural que puede vivir un hombre. 11 años vivió con los lobos. Lo encontraron a los 19 años, pero él tiene una historia, ¿no? Su madre falleció a temprana edad. Su padre se volvió a reunir con otra mujer, le puso una madrastra. La madrastra le hacía la vida a cuadritos. Y el papá, a los 7 años, 6, 7 años, lo vendió a un terrateniente porque, bueno, para deshacerse del hijo. Imagínense que papá, ¿no? Y este chico llegó a los terratenientes, pero le dio a un ermitaño que vivía en las montañas, o sea, vivía en medio de la selva de España. Y él le da a él, y el chico empieza a vivir con él. Al año, este hombre ermitaño muere y el niño se queda totalmente solo en la selva. Él no sabía qué hacer, a los 6, 7 años, 7 años casi para 8 años, estaba como Fabiana, un poquito menos. Fabiana tiene 9, acaba de cumplir 9, así, se quedó en la selva, no sabía qué hacer. Entonces, como estaba deambulando, se encontró con un grupo de lobeznos. Los lobeznos son unos lobos pequeños, unos lobos crías. Estos lobos crías estaban ahí y empezó a jugar con ellos, el niño, y se quedó dormido. Cuando se despierta el niño, mira así, ya había llegado la mamá loba. Y la mamá loba había traído carne y empezó a repartirlo a sus niños, a sus bebés lobitos. Entonces le empezó a dar. Y se acercó al niño. El niño dice que empezó a tener miedo. Pero lo curioso del caso es que traía un pedazo de carne en la boca, lo puso allí y con su patita acercaba al niño. Y después, cuando él vio que el niño agarraba la carne, se acercó despacio a la loba y empezó a lamerle las heridas. Empezó a lamerle como quien le hace cariño. Esta familia de lobos, cuenta él mismo, hoy tiene 72 años, y lo pueden encontrar por internet a la historia, así que no hay problema, sino que le estoy dando como una introducción. Y este niño dice que esa familia de lobos lo adoptó y empezó a vivir con los lobos. Empezó a interactuar, empezó a caminar en 4 patas. Ya no caminaba como nosotros, sino en 4 patas, no sé cómo lo haría. Y empezó a aullar, se empezó a comunicar con ellos. Dice que los lobos le enseñaron lo que podía comer y lo que era tóxico, lo que no podía comer porque le hacía daño. 11 años tuvo. A los 19 años lo encuentra la Guardia Civil de España y obviamente que lo ve y lo captura y lo trae. Dice que él no hablaba, caminaba en 4 patas y mordía. Lo llevaron a un lugar y trataron de recuperarlo. Obviamente que sí lo recuperaron. Entonces volvió a hablar, volvió a caminar en 2 pies. Al principio dice le ponían una cama y él dormía en el piso y aullaba en las noches como llamando a su manada. Pero uno se puede, esta es la historia de introducción que quiero transmitirles, pero uno puede pensar, ¿cómo es posible que una persona, que un ser humano pueda adaptarse y pueda vivir de esa manera? ¿Cómo es que lo logró? ¿Cómo es que un ser humano, sea hombre o sea mujer, en este caso un chico, pudo haber sobrevivido y haber vivido de manera tan real? Y este niño ya adulto dice que, lo curioso del caso, dice que cuando regresó a su hábitat como humano, dice que no encontró nunca la fidelidad y el amor que encontró en los lobos, porque el hombre es muy traicionero. Eso es la versión que él da. Entonces nosotros, ¿por qué razón? Es que el ser humano es influenciable, es muy influenciable, y eso lo vamos a ver el día de hoy. El ser humano es adaptable al contexto en el cual se desarrolla. Está en el contexto y así es. Por ejemplo, una persona que está en los barracones del Callao, donde impera la droga, donde impera el alcohol, y de repente nace en medio de un grupo de 2 personas que
se dedican a ese ámbito, entonces de una vez capta eso. Igual es la delincuencia, igual el alcoholismo, igualito. Pero, por ejemplo, el día de ayer yo fui a visitar a un hermano mío que es coronel de la policía, porque sus dos hijas se habían graduado, tenían 22 años, una gemela, y quería que estemos ahí. Fui con mi esposa. Y nos impresionó algo que nos llamó la atención muchísimo. Nosotros estamos sentados allí y empezaron a llegar los chicos. Unos chicos pues de 21 años, 22, otros de 18, así, hombres y mujeres. Empezaron a llegar. Pero lo que nos llamó la atención es que nosotros estábamos por un lado y todos ellos interrumpían nuestra conversación y se acercaban y decían: buenas noches, gusto en saludarnos, buenas noches, gusto en saludarnos, buenas noches, gusto en saludarnos. Increíble esa cultura que tienen. Me hizo recordar a los chicos de Camino de Fe. Sí. Ellos son extraordinarios, de verdad, parece. Los de la mañana sí, ellos no saludan. No, los de la tarde todos ustedes sí, porque todos ustedes saludan. En la mañana son los que no saludan. Los de la tarde sí, todos entran ahí. ¿Cómo están? Ellos no pasan así como los de la mañana. Los de la mañana pasan así. Pasan así y así. O si no, ¿cómo están? Así pasan. Ustedes no. Ustedes yo sé que son chicos y chicas que realmente tienen una cultura de educación extraordinaria. Me hicieron a recordar a ustedes el día de ayer. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que el ser humano la persona es adaptable, es influenciable de acuerdo al contexto en el cual viva. ¿Ok? Hay gente, por lo general, siempre se pega lo malo, hay veces, ¿no? Entonces, pero somos influenciables. Y eso se puede notar. Han visto, por ejemplo, una persona que va a Argentina y está una semana, 7 días se va a Argentina. ¿Han visto? Regresa. ¿Tenés pollo? ¿Tenés pollo? Y cuando van a España, oh, pues hombre, yo estuve en Barcelona, en Sevilla, también estuve en Madrid y bueno, entonces, generalmente, no todo, pero se pega. Pero vamos al punto clave, se pega. Estás buenos años en Argentina, quieras o no, dices, che, pero boludo, que esto, lo voy. Y así, se pega. E igual que en España. Y una persona que está en Estados Unidos igual se le pega. O sea, estás en Estados Unidos un buen tiempo y se te pega si no, como cuando vino Bri, ¿se acuerdan? O cómo está, no querer yo hablar. O cómo decir esto en español, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Se pega. Ok, entonces, somos influenciables. De una u otra manera, de acuerdo al entorno en el cual estamos, eso es así. Y eso, aunque parezca mentira, nos hace vivir con una identidad prestada. No somos genuinos, no somos originales. Y por lo general, cuando somos adolescentes, se nos pega no lo bueno, sino lo malo. Hay gente, por ejemplo, en diferentes lugares, vamos a ver el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos, y acá en el distrito que estamos, hay de todo. Hay gente con buena cultura, hay gente con buenos principios, pero hay de todo. Y hay lo otro que va al extremo. Ese que dice causa, batería, causa, dosa, causa. Y eso se pega. Eso se pega. Y de repente la gente, los adolescentes dicen, qué bonito. No, es ridículo, te digo de ahorita. Es lo más ridículo que existe. Es algo que no se te debería pegar. Al contrario, debería pegarte lo mejor. Pero somos influenciables, para bien o para mal. Yo viví influenciado, y ahorita voy a hablar de eso, porque te dice, me está hablando de nosotros, pastor. No, voy a hablar de mí. Okay. Nosotros, pues, en mi caso, yo viví influenciado, siempre quise sobresalir, siempre intenté ser el mejor en donde esté, en mi familia, en el trabajo, en el deporte, siempre me esforcé por sobresalir, pero lo hacía con una identidad prestada. ¿Por qué prestada? Les voy a explicar esto. Yo lo que quería no era, digamos, aunque hay cosas que se te pegan y es bueno, pero es algo prestado, no es tu hábitat. Y voy a llegar al punto. Entonces, yo vivía así, quería sobresalir siempre en mi familia, quería siempre sobresalir en mi entorno de trabajo, y toda mi vida viví como quería llegar a ser importante dentro de mis amistades, dentro de mi familia, dentro del deporte, dentro de todo lo que hacía. Y muy en el fondo
es porque quería llamar la atención de mi papá. Porque ustedes saben la historia que yo tengo, que a los 14 años mi papá, cuando yo era, siempre fue mi héroe, que hablaba de mi papá, y cuando mi tío le dijo a mi papá y lo llamó, y yo esperé que dijera, este es mi hijo, ¿no? Y llamó a mis hermanos, yo dije, falta algo. Claro que me dolió, pero dije, falta algo para llamar la atención. Entonces, en el fondo, yo quería llamar la atención de mi papá. Eso no lo descubrí en ese momento, eso lo he descubierto este último año. Cuando hemos entrado en los mensajes, donde Dios me dijo, tienes que poner tu experiencia personal, lo que viviste, empecé a entender esas cosas. No es que, eso me lo reveló hace un año, no. En el transitar de la vida, y en el transitar de la vida cristiana, vamos aprendiendo paso a paso. No es que y nunca terminamos de aprender. Entonces, yo quería que mi papá se sienta orgulloso de mí. Y entonces siempre, todos acá, hemos vivido o estamos viviendo con una identidad prestada. Y eso quiero mostrárselo el día de hoy. Y eso no es de ustedes, no es que nosotros hemos querido ello, eso está desde Génesis, desde el primer hombre que Dios puso aquí en la tierra, eso está allí. Y eso lo vemos claramente en Génesis capítulo 3, versículo 17, que dice lo siguiente. Al hombre le dijo, hombre, ¿cuántos hombres hay? Levánteme la mano. Los hombres. Ok, grábense este pasaje bíblico, grábenselo. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. ¿Se dan cuenta? Desde el principio el hombre cede, no cedan. Las mujeres me están mirando grueso aquí, chicos, hombres, bíblicamente no cedan. Así que mucho cuidado. Yo no, perdón, las mujeres, está en la Biblia. Eso es. Pero es que somos influenciables. Ahora, acá viene el detalle. Las escrituras dicen en el nuevo pacto que la mujer fue engañada. Pero el hombre no. El hombre se dejó llevar. Dios mío, muchachos, tenemos que reaccionar. No podemos dejarnos llevar por las emociones, sino debemos dejarnos llevar por lo que Dios dice. ¿Ok? Pero seguimos, porque ya las mujeres están así con su piedra, ahí a punto de tirar. Y en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, ya en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 dice, las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Y en la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje bíblico, dice lo siguiente, las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces, si juntamos estas dos versiones de este pasaje bíblico, entendemos una cosa, que las buenas costumbres y el buen carácter se encuentran en peligro por las personas, por el ambiente que nos rodea y que nosotros aceptamos. Nosotros debemos ser de influencia para la gente, no la gente de influencia para nosotros. Dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres, ¿no? Y también las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Cómo está tu carácter? No estará siendo corrompido, pero no. Yo no tengo amistades, compañías. No dice amistades necesariamente, compañías. ¿Qué es una compañía? Bueno, alguien que me acompaña de diferente manera y voy absorbiendo. Les vuelvo a repetir. Lo que se absorbe más rápido no son las buenas costumbres, son los malos hábitos. Las malas costumbres son lo que se pega más. No sé por qué el ser humano, casualmente la semana pasada hablamos, tal vez por nuestra naturaleza pecaminosa, por este cuerpo de pecado que tenemos, es que nos inclinamos siempre a lo malo antes que a lo bueno. Eso es escritural. Entonces es así. Por el ambiente que nos rodea, saber escoger las amistades y compañías depende de nosotros. Nosotros decidimos ello. Si somos de influencia para otros o si las personas nos van a influenciar a nosotros. Va a llegar el momento, iglesia, porque me ha ocurrido y ha ocurrido a todos aquellos que de una u otra manera hemos querido avanzar, que Dios va a ser frontal con nosotros. ¿Te suma esta amistad? ¿Te suma esta compañía? Aún dentro de la iglesia hemos conversado con muchas personas y decir, no,
Puede haber gente acá no, porque acá recién están llegando, pero en otras iglesias hablo, acá no, hablo de otras iglesias, no de aquí. Que tienen 5, 10, 15 años en el Evangelio y no cambian, siguen lo mismo. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Entonces hay que ver, porque si una persona tiene 5, 6, 7 años, no cambia y sigue con los mismos hábitos y costumbres, es un patrón y ahí sí hay un problema. Cuando ya hay un patrón y dirige eso, es complicado. Ahora, Dios, a través de toda la historia bíblica, lo tenía claro, Él sabía eso. Por eso que no solamente en el Nuevo Pacto habla de ello, sino en el Antiguo Testamento también Dios ponía en alerta al pueblo de Israel. Y en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 11, dice: por lo que a ti te toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos y a los suegraseos. Bueno, acá yo tengo la versión César Rodríguez, es una versión más actualizada, ¿no? Donde están las suegraseos también, pero acá no vive, no puse eso, por no querer ofender a nadie. Y el 12 dice: ten mucho cuidado. Miren, y en el 12 dice: ten mucho cuidado. No dice que tengas cuidado, dice que tengas mucho cuidado. Miren la expresión y la frase que Dios utiliza. Mira, ten mucho, no poco, mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Este mismo pasaje bíblico en el lenguaje actual dice: ustedes van a entrar al territorio que les prometí. No deben hacer ningún pacto con los que viven allí, para que no imiten su mala conducta. O sea, Dios sabía que el ser humano, incluso que su pueblo que fue escogido, podría ser influenciado para mal, que se le iba a pegar lo malo. Dice: mucho cuidado, tengan cuidado, no hagan pacto, no se junten, tengan mucho cuidado. Y el versículo 15 dice: no hagan ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, y te invitarán a participar de ellos. Cuando habla de dioses, mucha gente dice: bueno, yo no tengo amigo, yo una estatua de yeso, yo no me persigno, tampoco me llama la atención. Pero cuando habla de dioses, habla de costumbres, de hábitos que el sistema estableció y que hacen que te alejes de Dios. Oh, nuevamente el pastor con su sistema. No hay otra manera de explicar la situación, pero es así. El sistema te dice: no es malo, puedes hacer esto, total, ¿qué de malo hay? No hay pecado. Sí, pero muy sutilmente te quita tu tiempo de oración, de conocer las Escrituras y de crecer espiritualmente para darte cuenta lo bueno y lo malo. Y el 16 dice: y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, ay, vamos un ratito a bailar, quiero rumbear un ratito, nada más, vamos, no te hace daño. Dice: ¿no está el pastor? ¿No está el líder? Vamos. Dice. Ok, entonces no es. Dice, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, te inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. Y el lenguaje actual dice: tal vez les parezca bien que sus hijos se casen con las hijas de esa gente, pero cuando ellas pequen al adorar a sus dioses falsos, harán que sus hijos también pequen. Y las mamás acá: pastor, ¿qué hago con mi hijo? Terco está con esa filistea. Dios mío, ¿cómo hago, pastor? Ahora que usted está leyendo este pasaje bíblico, me doy cuenta que sí, mi hijo está detrás de la filistea. Y no, ¿qué le cuento yo, pastor? Mi hija, no mismo. Oh, mi hija, ay, no sé qué hacer. Y yo pensando en ustedes, ¿ok? Pensando en ustedes,
encontré un pasaje bíblico que pueden aplicarlo. Claro, no es parte del mensaje, pero es algo que les puede ayudar en su vida cotidiana. Y dice en Nehemías, mamás y papás, dice Nehemías 13, ¿qué hace con tu hija que está detrás de Filisteo o Filistea? Nehemías 13:25 dice, discutí con esos hombres y los maldije. A algunos le di de golpes, les arranqué el cabello y los obligué a prometer en nombre de Dios que ni ellos ni sus hijos o hijas se casarían con extranjeros. ¿Qué hago, pastor? Tu hijo está así, ven para acá, papá, ven. Le arrancas el cabello. ¿Es bíblico? ¿Es bíblico? Así que ya saben lo que tienen que hacer. Eso era un paréntesis al mensaje que estoy llevando a cabo. Porque el tema lo amerita. ¿Qué hago con mi hijo, mi hija que está terco, que está terca, está mirando por allá por el mundial? Ya saben lo que pueden hacer. Ok, regresando al mensaje. Entonces, la mala influencia es muy sutil y trae consecuencias fatales. Y nos parece que las cosas del sistema muchas veces uno dice, no está mal, mi hijo, mi hija está llorando, y la Biblia registra, y la Biblia dice, habla a los papás, y esto que yo te mando hoy las escribirás en la puerta de tu casa. Le decirás a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, mi hijo, es que mi hijo no me deja cocinar, mi hijo no me deja cenar, entonces le doy el celular. No dice eso la Biblia. Tenemos que reorganizarnos nuevamente como padres. Y recuerden, tenemos que reorganizarnos. Entro en el paquete. ¿Ok? Entonces tenemos que ver lo que las Escrituras dicen para poder estar alineados a lo que Dios quiere. Entonces, la mala influencia es sutil y utiliza el sistema para influenciarlo, sea lo que sea. Ahí, el viernes, que ahí está, acá hay oración. Yo sé que la gran mayoría trabaja, la gran mayoría estudia a esa hora y no puede, ¿no? Es razonable. Pero ¿por qué tenemos que esperar todavía, cosa que no va a ocurrir, que una persona esté a punto de morir, una tragedia o algo por el estilo, para venir y estar postrados acá? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar eso todavía para hacer lo correcto? Y dejar el sistema. Es que no pude venir porque justo vinieron a invitarme a comer una hamburguesa y hace tiempo que no como hamburguesa, ¿no? Y quiero ir y quería ir para allá. Entonces, ¿es malo, es pecado? No es malo pecado comer hamburguesa. Claro que te estás volviendo cada vez, mírate al espejo y dices, uy, no sé qué está pasando, el polo me queda ajustado, uy, ¿qué está pasando? Hamburguesa. Entonces, claro, pero no es pecado, no es pecado. Pero si eso es muy sutil, cualquier cosa que el sistema te desvíe, en vez de ir a la presencia de Dios y buscar la palabra de Dios, danger, peligro, y acá yo voy a llegar al punto, ¿ok? Y nosotros con esa sentencia hacemos caso omiso a lo que Dios dice. Somos influenciables para bien o para mal. Es nuestra naturaleza. Y aquí llegamos a otro punto, del cual les hablo constantemente. No sé, constantemente yo sé que les estoy hablando de eso y les voy a hablar siempre. De pasar tiempo en la palabra de Dios y en la presencia de Dios. Cuando tú pasas tiempo, ahora sí póngame atención acá, y si no me han puesto atención, cuando tú pasas tiempo en la palabra de Dios y pasas tiempo en su presencia, tiempo, no digo 5 minutos y estoy orando con el celular, ya tengo que dejar, no, tiempo. ¿Qué es lo que pasa allí? Eso te va a influenciar para bien, no para mal. Entonces vas a poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Y empezamos de esa manera a creer. Cuando nosotros construimos un altar, vamos a leer la palabra todos los días y tenemos intimidad con Dios, vamos a empezar a creer de verdad lo que Dios dice. Vamos a creer sus promesas, como la que está, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 3, que dice, Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad.
vivas en las casuarinas, vivas en la molina como todos ustedes, o vivan en comas como yo, ¿no? Y vivas en comas o en la parte alta, en los asentamientos humanos, donde quiera que vivas, dice las Escrituras que Dios te va a bendecir. No necesariamente tienes que irte a Europa, no necesariamente tienes que irte a Asia, no necesariamente tienes que irte a Estados Unidos para que Dios obre a tu favor. Él no depende de los euros, ni los dólares, ni las libras y esterlinas. Él depende de su poder y Él es poderoso. Un ejemplo claro es El Salvador. El Salvador es un país que nadie daba un peso, nadie daba absolutamente nada. Gobernado por corruptos, era más corrupto que el Perú. Todos los gobernantes se sometían a las pandillas, y ustedes pueden buscarlo por internet, ahí se encuentran. Las pandillas le decían al presidente lo que tenía que hacer para que esté tranquilo y ellos puedan trabajar tranquilos. Si no, le hacían la vida a cuadrito. Y los presidentes de turno le hacían caso. Hasta que llegó Bukele. ¿Quién es Bukele? Él no es un cristiano evangélico. Él no es un metodista, no es bautista, no es pentecostal. Él cuando dice, yo soy hijo de Dios. Y eso es lo que nos falta como iglesia. No avergonzarnos. ¿Y tú qué religión eres? Veo que estás en una iglesia, eres pentecostal, eres bautista, luterano, eres de la Alianza, eres de la Asamblea de Dios, ¿eres qué? Eres cristiano evangélico, eres aleluya, gloria a Dios, porque sé que estás en una iglesia. Oh, papá, yo soy hijo de Dios. No, sí, pero cristiano, no, soy hijo de Dios. Si alguien acá fuera el primo de Messi, lejano de Messi, diría, yo soy primo de Messi, se sintiera orgulloso de ser primo. ¿Cómo te puedes avergonzar de que tú eres hijo de Dios? Si te sientes orgulloso de repente de ser primo lejano de quinta línea de Messi. Nosotros tenemos que reaccionar a eso. Entonces, en El Salvador hubo un hombre que Dios lo ha respaldado increíblemente. Y hoy, después de que él asumió el liderazgo de ese país, el país más inseguro de Latinoamérica es el país más seguro de Latinoamérica. ¿Cómo es posible? Porque la bendición, y acá viene el tema, de un país depende de quién lo gobierne. Porque el que gobierna tiene un mensaje, tiene una táctica para hacerlo. El problema, por lo general, no es el mensaje, hablando de la iglesia. Nosotros tenemos el mejor mensaje. El problema no son los mensajeros, los receptores del mensaje. El gran problema, ¿saben qué cosa? Muchas veces los mensajeros somos nosotros, que no sabemos transmitir ese mensaje en nuestra vida personal, porque nuestra espalda debería hablar por nosotros. Lo que hacemos o dejamos de hacer debería hablar por nosotros. El liderazgo debe ser de influencia a las personas. Alguien que dice, bueno, ¿sabes qué? Terminó esto, vamos acá, y no está mal, no quiero que se malinterprete, siempre digo esto, vamos a comer, pero ¿qué tal si nos ponemos a orar primero? Vamos a leer un poco la palabra, y, ay, sí, pero ya hemos hecho eso, vamos a comer. No, vamos a orar. ¿Quién influye más? Un grupo de amigos, ay, vamos a ver 3 películas el día de hoy. No, ¿por qué mejor debe invertir tiempo en ello? ¿Por qué no vemos, o por qué no invertimos eso en orar? Y conocer las Escrituras juntos. ¿Por qué no? El problema del Salvador era que no tenía un líder. Y llegó Bukele, hombre de Dios, que pone a Dios en todo, no se avergüenza. Él no tiene vergüenza de decir que es hijo de Dios. Y agarra y pone al Salvador en primer lugar, en Latinoamérica. Entonces el problema no está en la gente, no está en el mensaje, sino en el mensajero, que somos nosotros. Si no, miremos a Jonás. ¿Cuántos Jonás hay acá? Levánteme la mano los Jonás. Jonás 1:2 dice, Dios le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria
para huir del Señor. ¿Cuántos están huyendo del Señor? Yo estuve huyendo, yo les dije, yo huía, no quiero ser pastor. A mí ni me mire, Señor. Pastor no, ahí está, hay mucha gente que es pastor, a mí no me mire. Yo no quiero ser pastor. Y como Jonás, tomé mi avión para Argentina y vine con los rabos entre las piernas. Entonces se agarró, trajo un pez con alas y me mandó nuevamente de regreso. Pero acá viene el tema. Jonás dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir de Tarsis. Miren, Jonás tenía un mensaje, tenía un llamado, tenía un propósito, como todos nosotros. Tenía los receptores de ese mensaje. Él tenía un destino, pero el problema no era el mensaje, no eran las personas, era él. ¿No será esto el problema? Para que la gente no pueda llegar a Jesucristo como debe ser. ¿Cuántos conocen acá? Pero seguimos. Porque miren, vamos a ver. Jonás, a pesar de ser un profeta de Dios, porque era un profeta de Dios, su corazón no estaba calibrado con el de Dios. No tenían los mismos, no estaba conectado con lo de Dios. En su corazón tal vez había rencor, tal vez había resentimiento, tal vez había rechazo, tal vez en el interior había un poco de odio por la gente de Nínive, como esa gente de Nínive, como con los ciudadanos de Nínive, que eran de lo peor en ese tiempo. Tal vez, de repente, digo yo pensando en voz alta, eran los Jeffrey Dahmer de ese tiempo. Y Jonás decía, no merecen perdón de Dios. En su corazón él decía, no merecen perdón ni siquiera de Dios. Y él huye de su llamado, huye de su propósito, huye teniendo un mensaje y huye del encargo que Dios le había dado. Y Dios, ¿no? Lo tiran, ya ustedes saben la historia desde escuela dominical, saben la historia más que yo. Se va y manda un pez. Según dice, un pez grande que lo coge y lo tiene 3 días. La gente no dice que es ballena, pero se supone que es una ballena. Lo coge, está ahí. En ese estómago él sabía que no iba a salir de ahí. Porque Jonás no es que Dios le dijo, bueno, voy a mandar un pez y te voy a vomitar en Nínive. Él pensaba que ya estaba frito pescadito. Y ahí hace una oración que lo pueden leer ahí en Jonás, en el capítulo 2, ustedes en casa, donde él se arrepiente, Señor, y no sé qué cosa. Y al tercer día le dice al pez, vomítalo, y lo vomita. Y lo vomita ahí en Nínive. ¡Plum! Sale todo lleno de baba. ¿Estás esperando que eso te haga Dios? Tienes un mensaje. Tienes un propósito, tienes un llamado y te estás corriendo de ese propósito, te estás corriendo de ese llamado. ¿Quieres que te mande un pez? Porque nosotros queremos ver lo nuestro. Y voy llegando al punto que quiero llegar. Ok. Dios lo tira de bruces en la orilla. Y en Jonás 3:1 dice lo siguiente: el Señor habló por segunda vez a Jonás. Grábense esto. Dios habló por segunda vez a Jonás y te está hablando por segunda vez a ti, y a ti también te está llamando, te está hablando. El de la cámara, con lo que está detrás de la cámara, también les está hablando por segunda vez. Y dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dicho. En esta oportunidad Jonás, obviamente ya al borde de la muerte, nuevamente vivo, dice, voy a hacerle caso. Y va y pregona, pasa por todo Nínive y ocurre lo que tenga que ocurrir. Dios cumple con su propósito, porque Dios sabía que el pueblo de Nínive se iba a arrepentir y lo perdona. Imagínate, Dios cumple su propósito y este tipo se molesta. Dice el 4:1, este cambio de planes que tuvo Dios para con Nínive no lo destruyó, sino que lo perdonó. Dice, el cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Es como que tú digas, bueno, hemos predicado y viene tu peor enemigo y pasa por ahí. No puede ser posible que esté en la iglesia y te sinvergüenza. Esta lengua larga ha venido a la iglesia, va a malograr todo. Eso somos a veces. ¿O no es así?
Tu vecino, tu vecina, la suegra cuando entrega su vida a Jesús, oh, dice, entonces es así, se molesta. Entonces le reclamó al Señor, dice en el versículo 2, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis, sabía que tú eras un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable, y estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Ese es tu Dios, ese es tu papá, ese es mi Dios, es mi papá. Él está dispuesto todos los días, dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, que su gracia está allí para el que quiere agarrarlo, para el que quiere abrazarlo. Está. Pero Jonás se molesta. ¿Se imagina? Lo saca del pez, un milagro, y se molesta. Se molesta este tipo. Pero ¿qué había en el corazón de Jonás? ¿Y qué hay en tu corazón? Y miren, y el versículo 3 dice, quítame la vida ahora, Señor. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo. Pero la siguiente frase es reveladora. Yo sé que no es para ninguno de ustedes, sino para los de la mañana. No es para ustedes, por si acaso. Dice lo siguiente: si lo que yo predije no sucederá, no sucederá. Prefiero estar muerto si lo que yo predije no sucederá. Mi testimonio, ¿qué va a decir la gente de mí? Yo, profeta, he hablado. ¿Qué va a decir la gente con mi talento? Yo canto, yo toco un instrumento, yo estoy sirviendo, yo soy líder, predico con elocuencia en la iglesia, soy el pastor de Camino de Fe. ¿Y qué va a decir, Dios mío, la gente? Dios rompe todos los esquemas. Y a veces cometemos el error de darle, como Jonás, más importancia a nuestros dones, a nuestros talentos, a nuestras habilidades, que Él nos dio antes que a Dios. Y ese es el gran problema, porque le damos más importancia, que la gente no está mirando mi talento, mi don, mi habilidad. Eso te lo dio Dios, te lo ha dado Dios. Y si eso está por encima de Dios, estás como Jonás. Porque es esto. O sea, dice lo siguiente: si lo que yo predije no sucederá, prefiero estar muerto. Increíble. Acá ustedes no. Habla del turno en la mañana. Ustedes son sus talentos, sus dones están en los suelos. Dios es primero, yo lo sé. Y el 4 dice: el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Ahora la pregunta del $1.000.000 nuevamente. ¿Cuántos Jonás hay acá? Levántenme la mano. Jonás competía con Dios. Ahora sí, llegamos al punto clave. Competía con Dios. Ahí con Dios. Porque a criterio de él, Nínive no merecía que Dios lo perdonara, lo salve. En otras palabras, Dios, estás equivocado y no te voy a hacer caso. No te voy a obedecer. ¿Cuántos estamos desobedeciendo la voz de Dios? Sí, Señor, te obedezco, pero no me pidas esto. No, esto no, porque ya lo decidí. Yo lo decidí. ¿En serio? ¿En serio? Dirán los chicos. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Me encanta ese silencio y estén atentos. Es increíble. Dice, según Jonás, él tenía razón y Dios no. ¿No estarás compitiendo con Dios porque tienes una identidad prestada y no la identidad que debes tener? Porque cuando tenemos una identidad prestada, competimos con Dios. ¿Por qué? Y competimos con la gente. Porque cuando no estamos de acuerdo con la gente, estamos compitiendo. Mi idea con tu idea. Lo que tú propones y lo que yo propongo. Competimos. Y a veces competimos con Dios, aunque no nos demos cuenta. Igual que Jonás. Y Jonás era así. Pero viene el Salvador del mundo. Viene Jesús. Con J de Jonás. Viene Jesús y da un vuelco a toda la historia de Jonás. Viene Jesús y Jesús hace todo lo contrario. Jesús
demostró que al tener una intimidad que de repente no la tenía Jonás, al tener una intimidad con Dios su Padre, Jesús desarrolló una dependencia única con Él. Y podía decir, ¿no es cierto? Yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Qué diferencia de Jonás, ¿no? Que huía. Tenía una dependencia tal Jesús con su Padre, que Jesús decía, ¿no es cierto? Yo no hago, las obras que yo hago las hace mi Padre a través de mí. Yo no soy el que las hago. Y el apóstol Pablo, después de Jesús, Pablo, decía, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy muerto. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo tampoco hago lo que yo quiero. No es que ya hice mis planes y así tiene que ser. No. Yo sé que hay mucha gente acá con planes. Y se los digo desde ahorita. ¿Le has consultado a Dios? No, sí, ya le hablé a Dios. ¿Seguro? Voy a decir en su lenguaje. ¿En serio? ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Ya le esperaste tranquilo, tranquila? No, sí. Mírate al espejo. Sé sincero. ¿Realmente esperaste la respuesta de Dios? ¿Realmente sí? ¿Y saben qué? Es que Cristo es el modelo a seguir, siempre se los he dicho. ¿Por qué Cristo es el modelo a seguir? Porque quiero, iglesia, que entienda que en Cristo encontramos nuestra identidad, en Cristo encontramos nuestro llamado, en Cristo encontramos nuestro propósito, y es allí donde dejamos de ser imitadores. Porque todos somos imitadores de alguien. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cúmulo o el conjunto de creencias, de hábitos y de otras personas, porque yo adopto todo esto. ¿Por qué? Ahorita se los voy a decir. Somos el cúmulo de ideas de otras personas, pero no somos idénticos. O sea, somos imitadores de otros. Solo en Cristo encontramos nuestra identidad. Dejamos de ser imitadores, dejamos de ser influenciados por otros, por lo que aprendimos, por el entorno, por los papás, por las mamás, por el sistema, por lo que me dijeron. Y cuando ello sucede, empezamos a deleitarnos en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque descubrimos que para eso vivimos, para eso nacimos. En Cristo encontramos nuestra identidad. Eso nos da un propósito, nos da fortaleza, nos da un camino maravilloso, el cual no nos libra de dificultades y problemas. También lo vamos a encontrar. Pero solo en Cristo, solo en Dios encontramos nuestro llamado y nuestro propósito. Nadie te va a decir cuál es tu llamado y tu propósito, solo aquel que te creó o el manual de instrucciones. Dios o el manual de instrucciones, que es la Biblia, no hay otro. Solo ello, solamente eso te da una identidad. Y cuando te da una identidad, Cristo a ti, ya no eres imitador de nadie, tampoco eres una calca de otra persona. Y por consecuencia, como ya te encuentras tu identidad, encuentras tu llamado y descubres que tú eres único, que tú eres única, ya no compites con nadie. Porque nadie puede competir contigo, nadie. Por eso que el mensaje se llama: no compitas, vive. Porque la única manera que encontramos de vivir de verdad es cuando encontramos nuestro llamado y nuestro propósito por el cual Dios todavía nos tiene en esta tierra. Porque Él es el que nos da salud, Él es el que nos da vida. Y si estamos vivos, porque Dios todavía quiere que encontremos nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro llamado, para ya no competir con nadie. Yo no compito con nadie. Yo no compito con ningún pastor, con ninguna iglesia. No, porque soy único. Porque Dios me formó para algo y encontré mi llamado, encontré mi propósito. Yo no compito con nadie. Yo vivo y disfruto de lo que hago. Eso es la diferencia. Cuando tú descubres, dejas de ser otra persona. Porque en la intimidad con Dios empiezas a recibir tu identidad. Empiezas a recibir quién eres.
Y si la otra persona hace, ¿has visto que el otro pastor está haciendo esto? Ah, sí, pero qué bien por él. Y yo sigo haciendo lo mío. No me importa, porque no compites. Vives. ¿Ok? Entonces, allí, cuando nosotros encontramos nuestra identidad, nuestro llamado y nuestro propósito, allí entendemos a plenitud que somos hijos de Dios. Porque Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No cristiano evangélico, no pentecostal, no bautista, no aliancista, no, nada. Eres hijo de Dios. Eso somos. Y no puedes tú avergonzarte de ser hijo de Dios. ¿Cómo te vas a avergonzar? No puedes avergonzarte. Eres hijo del dueño del cosmos, del universo. Cuando encontramos nuestra identidad, nuestro llamado y nuestro propósito, entendemos que somos piedras vivas. 1 Pedro 2:5 dice, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Dios te está usando a ti para que seas un templo espiritual. Somos piedras vivas. Pero ¿dónde encontramos eso? Cuando encontramos nuestra identidad, nuestro llamado y nuestro propósito, sabemos que somos ellos. Somos herederos de Dios, nuestro Padre. Porque Romanos 8:17 dice, y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartimos con Cristo. También cuando encontramos nuestra identidad y dejamos de ser imitadores de otros o influenciados por el sistema o por quien sea, encontramos y descubrimos y vivimos y sabemos y entendemos que somos embajadores de Cristo. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Qué más encontramos y abrazamos cuando encontramos nuestra identidad en Cristo y dejamos de ser imitadores de otros? Que descubrimos que somos hijos de la luz. Porque dice 1 Tesalonicenses 5:5. Hoy hay harta Biblia. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y la noche. No esperes que sea a las 12 de la noche. Ay, que no puedo dormir. Es que estoy acostumbrado a dormir de las 12, 9 de la noche. A veces estamos tonteando hasta las 12 de la noche cuando podemos apagar el celular y decir, voy a dormir. Porque no pertenezco a la noche. Porque la Biblia dice que no pertenecemos a la noche. Y estamos con el celular para que me va a llamar. Que sepa que eres hijo de Dios y que perteneces al Dios. Y eso nos falta mucho de nosotros. De nosotros. ¿Ok? No, estoy diciendo al pastor, no, de nosotros. Somos hijos de la luz. Somos libres en Cristo. Gálatas 5:1. Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Cuando encontramos nuestra identidad en Cristo y dejamos de ser imitadores y dejamos de ser influenciados por el sistema, por otra persona, y descubrimos nuestro propósito y nuestro llamado aquí en este planeta, en esta tierra, entendemos que somos libres, que Jesucristo nos hizo libres. También descubrimos que somos a la imagen de Cristo. Porque Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Cuando encontramos nuestra identidad y dejar de ser imitadores de otros, entendemos que tenemos nueva vida en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, levántame la mano todo lo que pertenece a Cristo, todos pertenecemos a Cristo, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en Cristo encontramos todo este paquete. En Cristo empezamos a entender todo esto. Pero cuando tenemos una identidad en Cristo, también sabemos que somos ciudadanos del cielo. Este es el punto. Filipenses 3:20.
En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que de allí vuelva nuestro Salvador Jesucristo. Hay 3 fechas importantes, como diría nuestro amigo Harold Caballero, que nadie de ustedes conoce, pero él lo dijo. Hay 3 fechas importantes en la vida: cuando nacemos de nuevo, y cuando descubrimos para qué nacemos. Acá todos ya nacieron, y creo y quiero pensar que todos nacieron de nuevo. La pregunta es el tercer punto: ¿sabes para qué naciste? ¿Ya sabes cuál es tu identidad, tu llamado, tu propósito? ¿Lo sabes? Porque cuando descubrimos nuestro llamado, nuestro propósito, ya no trabajamos, ya no competimos, vivimos. Ya nadie compite con nosotros. ¿Quién puede competir conmigo si he descubierto que soy único? Que lo que yo hago nadie más lo puede hacer. Y de la mano de Dios empiezo a hacer lo que Él quiere que haga. Lo mismo tú. Tú eres única. Tú eres único. ¿Por qué tienes que seguir siendo imitadora de alguien influenciado por personas? A veces por los padres, a veces por los vecinos, por un amigo o por lo que dice alrededor. Sé único. Sé única. Es hora de tener tu libertad en Cristo. Que Él te diga para qué te creó. ¿Para qué estás acá? Ahí empezamos a entender, a aceptar que somos hijos de Dios, que somos piedras vivas, que somos herederos de Dios, que somos embajadores de Cristo, que somos la imagen de Cristo, que tenemos nueva vida, que somos ciudadanos del cielo, hijos de luz, que estamos unidos a Cristo. Allí empezamos a vivir realmente de lo que nos gusta y no de lo que supuestamente nos gusta. Porque cuando vivimos de lo que nos gusta y miramos para arriba y dice: Señor, wow, te tengo a ti y tengo lo que me gusta. Y he escuchado muchas veces que dicen: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Has visto? ¿Escuchado eso? He puesto mis peticiones, yo me deleito en Jehová. He puesto ahí: quiero casarme con un chico de 1,80 m, así como Henry, como Jairo, con coquitos acá, como Henry, como Jairo, que tiene su coquito, cabello rubio, ojos verdes, azules, que sea jaladito, porque está de moda los coreanos, así que no hay problema. Yo quiero un tipo así. Así quiero. Y lo he puesto en el altar porque la Biblia dice que me deleite en Él y Él concederá las peticiones de mi corazón. Mire, ¿qué es deleitarte en Jehová? ¿Qué es deleitarte en el Señor? Yo tengo muchos hijos que lo han ido creciendo, pero con Fabiana, cuando ella nació, yo fui a pagar en la maternidad, y cuando regresó ya había nacido, pero la vi cuando la estaban metiendo ¿cómo se llama? A la incubadora. Yo la vi y dije: wow, era como yo quería, pero nunca se lo dije a Dios. Simplemente había un anhelo en mi corazón. Nunca se lo puse: quiero que sea así, así, así. No, yo empezaba a deleitarme en el Señor. Cuando nació Gracia, ella tiene 3 años, y justo anoche recordaba esto mientras terminaba de repasar el mensaje. Estaba allí Fabiana en su cama durmiendo, y estaba mi esposa también, y estaba Gracia, y yo duermo al otro lado. Era las 1:30 de la mañana. Me tenía que levantar a las 5 para repasar el mensaje. Pero me acuesto y la veo, vuelvo a ver, que hago todo eso todos los días, pero anoche lo recordaba. La miraba y yo le decía: gracias, Dios. Wow. Miraba, la veía, la inocencia en ella, y me deleitaba. ¿Qué ese deleite? No me acordaba de mi mamá, no me acordaba de mi esposa, no me acordaba de ustedes, aunque los amo. Solamente me deleitaba y no pensaba nada más en lo que estaba allí y en Dios. Es que la miraba ahí y decía: Señor, pero acá tengo mis peticiones y quiero que me hagas esto. No,
tienes que dejar tus peticiones y tienes que estar ahí a la presencia. Y no 5 minutos, deleitarte. ¿Qué es el deleite? Que pasan 2, 3 horas y no quieres salir de allí. Dices, Señor, ¿cómo voy a salir de aquí? Y no te acuerdas de nadie, no te acuerdas nada, menos de la suegra. ¿Qué te vas a acordar ahí? Nada, nada. No te acuerdas de nada, te deleitas ahí. Y cuando estás en la presencia de Dios, sale, Señor, y dice, wow, ¿sabes qué, Señor? Mientras estoy en tu presencia, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Y te acuerdas de tu petición y dices, no, mi petición es nada que ver. Ese es el secreto. ¿Quieres deleitarte en Jehová y quieres que Él conceda las peticiones de tu corazón? Deleítate primero en Jehová y Él va a poner esas peticiones, las de Él, para que tú te deleites. Y cuando tú abrazas eso, yo me deleito ahorita. Yo soy feliz ahorita al transmitir, aunque después cuando termine, siempre le digo a Natalie, bueno, ya terminó todo, ¿sabes qué? Vamos rápido, quiero quitarme los zapatos, quiero meterme un baño, quiero meterme a la cama. No importa, pero disfruto esto, disfruto lo que hago, lo disfruto así no tenga un sol, así llegue a mi casa y no tenga para comer. Le tendría que decir gracias, Señor, porque es suficiente con haberme disfrutado. Ese deleite. He dicho mi propuesta, deleítate en Jehová y Él va a poner sus deseos en tu corazón y esos deseos los vas a hacer tú. Allí es donde empiezas a descubrir tu llamado, tu propósito. No vayas con tu lista. Quiero hacer esto, ya programé esto y acá, Señor, dame tu firma, aválame. Eso es lo que queremos decir. Y no es así. No funciona así el reino de Dios. Te lo digo ya. Uno se deleita. Y allí es donde nos deleitamos. Ahí estamos ahí. Entonces cuando llega ese momento no compite, vive. Y la única manera de dejar de competir con la gente, con lo que los demás hacen, y tú quieres igualar o quieres ser superior, es descubrir que vivimos y no competimos. Hay una frase que reza que me inspiró a esto, a este mensaje, y Dios en su tiempo me lo dio, y que dice: no puedes competir contra una persona que le gusta lo que hace, que se deleite en lo que hace. Hablo en el ámbito cristiano, está en su instinto. Él no compite, él vive. Yo no compito, yo vivo. Y no me importa que la gente me diga que estoy loco, no me importa que la gente diga que estás perdiendo oportunidades acá, no me interesa. Yo no compito, yo vivo. Y si Dios te ha traído el día de hoy acá es porque quiere que tú vivas, no compitas más, para que dejes de ser una calca, para que dejes de ser una imitación de otra persona, para que seas tú. Porque Dios te hizo única, Dios te hizo único, te dio talentos, dones, habilidades, y Él es el que quiere alzarte con eso. Pero no seas como Jonás, que quiere exaltarse a través. No, los dones son prestados. Y Señor, gracias por esto. Yo estoy acá y me dice: uy, pastor, hay gente que me dice, no, te estoy viendo por las redes, amigo. Wow, he visto predicadores cómo predican. Y siempre que termino, siempre le digo: siervo inútil soy. Porque lo que tenía que hacer, eso hice. Yo soy el micrófono. Simplemente antes de subir le digo: Señor, ponme gracia. Dame, saca todo lo que pusiste en mí para que la gente conozca de ti. Al fin y al cabo, yo soy el micrófono. Tú eres el que habla. Así. Mérito no tengo. Que tengo que esforzarme todos los días para armar un mensaje, por supuesto. Pero eso no es mérito. Es algo que debo hacer. Es algo que tengo la obligación de hacer. Entonces, alguna vez todos tocaremos fondo. Y hemos tocado fondo muchas veces. Ese fondo donde no hay dinero, no hay familia, no hay amigos, no hay amor, no hay nadie. Es entonces cuando la desesperación llega como una angustia que te hiere por dentro y te causa sufrimiento y dolor. Todos hemos pasado por eso. No hay nadie que no ha pasado. Y si no has pasado, prepárate para ese camino. Ese momento transformará tu vida para siempre y dependerá de cómo lo enfrentemos, cómo estemos parados ahí. ¿No es cierto?
mente, abrir tu corazón y entender que justo allí, en medio de ello, es que tienes que entender que no debes competir, porque ya descubriste tu propósito. No debes competir, sino vivir. Así que no te resistas al dolor, al sufrimiento, si es que hay. Si hay alguna angustia que estás pasando en ti ahorita, que no sabes cómo solucionarlo, no, acéptalo y dile a Dios: gracias, Dios mío, por lo que está sucediendo, porque yo sé que tengo que aprender de aquí y tú tienes el control. A Jesús, a Dios no le impresiona tu talento, no le impresiona tu elocuencia para predicar. Míreme cómo predico, aleluya, gloria a Dios. Y he venido con pantalón blanco y con polo negro. No le impresiona eso a Dios. A Jesús, a Dios le impresiona con el carácter, con las cosas que hay en tu corazón, cómo te rindes ante Él. Y que Él demostrará y hablará por ti, ¿no es cierto? Cómo estuviste herido, pero no destruido. Cómo te caíste, pero que no te quedaste en el suelo. Te levantaste y seguiste adelante. ¿Por qué? Porque eres único, porque eres única, porque encontraste tu identidad, porque encontraste tu propósito y tu llamado. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, más altos que los tuyos, más altos que los cielos. Y mis caminos también son más altos que los cielos. Y la única manera de que puedas entender, dice Dios, es que yo te lleve allá o yo te lo muestre acá. Pero para eso quiero encontrarte en el secreto. Allí te voy a mostrar los caminos y los pensamientos que tengo para ti. Y Dios te ama. Por eso te ha traído hoy. Porque todavía tiene planes contigo. No importa lo que hayas hecho. No importa el pecado, tu tamaño de pecado. La gracia es mayor que eso. No importa si de repente le quisiste imponer tu agenda, tus peticiones antes que lo que Él quiera decirte. No importa. Llegando a casa rompe todo. Señor, acá está. Tú decides. Y nosotros queremos muchas veces imponer. No hagamos eso. Dejemos que Él lo haga. Al fin y al cabo, si Él nos tiene en sus manos, nadie nos va a arrebatar de su mano. La gracia de Dios es mayor que tu pecado. No estoy haciendo apología de pecado. Lo que estoy diciendo es que Dios te ama. Y no importa lo que hayas hecho, si tienes un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y te dice: nuevas son mis misericordias cada mañana nueva. Mi gracia te cubre, mi gracia te levanta, mi gracia te dice: tienes una nueva oportunidad. Señor, pero yo no creo ya. No tienes una, no, pero Señor, no sabes lo que hice. Yo sé lo que hiciste, pero Señor, tranquilo, tranquila. Si yo no tuviera planes contigo, hace rato hubiera cerrado el caño y te hubiera dicho: ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Como no hacer caso y sé que nunca va a hacer caso, mejor vamos a casa antes de tiempo. Y yo hubiera cerrado los ojos y te hubieras bajo tierra. Pero si estás vivo y si estás viva, tengas la edad que tengas, es porque Dios todavía tiene planes contigo. Así que no compitas. Descubre tu identidad. Descubre la tercera. Ya sabes que naciste, ya naciste de nuevo. Ahora descubre en el secreto para qué naciste. Y a partir de allí dejarás de ser una imitación de lo que aprendiste de otra persona y empezarás a ser genuino, porque eres única y único para los propósitos de Dios. Así que levántate. Ya no compitas. Vive. Nos ponemos de pie, por favor. Si supieras cuánto Dios te ama. Ya no compitas. Vive. Dios los ama.
Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento que tú nos has permitido compartir tu palabra. Gracias por darme la gracia para poder transmitir tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por cada una de las personas que tú has traído, Señor. Si tú los has traído es porque tú les vas a hablar al corazón, les vas a hablar al espíritu y vas a hacer que esta palabra que el día de hoy tú has transmitido transforme y cambie su manera de pensar. Que la gente, que las personas que tú has traído sepan que son únicos, que no tienen que imitar a nadie. Al único que tienen que imitar es a Jesucristo, a nadie más. Y que tú tienes planes maravillosos con nosotros. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, hombres y mujeres, a jóvenes, adolescentes, niños que tú has traído. Que esta palabra el día de hoy transforme sus corazones y los cambie para que puedan encontrar su identidad en ti y dejen de vivir con una identidad prestada. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y a todos los que nos están mirando también, gracias. Y que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Llama. Señor, tú que bendices a tu pueblo y le brindas la paz. Jesucristo cambia. Perú, tierra bendita.